continuamos y le damos la bienvenida esta mañana a Tirsa. Buenos días, Tirsa. Buenos días. Qué bien que estás sonriendo esta mañana, Tirsa, como todos los martes. Así como Como que, como down. tribulado. No, para nada. Perfecto. Me estoy riendo con vos, Sí. tranquila, sí. Y allá está Adolfo, allá lo estoy viendo, mira, en la pantalla, Adolfo y siempre se Eliezer, ríe, buenos ¿no? días. Muchas gracias, buenos días. Iba a hacer precisamente el comentario, qué alegre que los veo. Sí, súper. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Mira, ya te has fijado que Adolfo tiene unos colores chimbarones ahora, siempre tiene sus camisas Encantador chimbarones. es Adolfo. Sí, ¿verdad? Sí, con sus camisas, sus cosas, sus colores. Muchas gracias. No, muchas sí es gracias. cierto, Adolfo, ya estuve de cumpleaños. Ah, felicidades, Adolfo. cumpleaños. Tú estás de Muchas cumpleaños. gracias. ¿Y de quién iba a decir que Adolfo es un hombre muy joven? ¿Vos sabías eso? Sí. 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 Bueno, apenas 5 años. En relación a esta mesa, él es un hombre joven, ¿sabía? Yo no ¿Qué edad quería. tiene la mesa? Bueno, amigos, Buena pregunta. ayer fue un día, bueno, y lo decía el presidente, ¿no? Un día especial. Y yo creo que yo le decía al profesor Pineda aquí en una entrevista que fue una entrevista muy, la verdad es que muy sentida, muy emotiva, muy apreciada por la gente, que estoy seguro que él no trabajaba por los reconocimientos, pero también los reconocimientos, me decía él, son importantes, ¿no? Y qué merecido reconocimiento el del profesor Pineda, ¿no? Por toda esa tenacidad, terco, perseverante, con el tema de la alfabetización. Y no ha parado, ni va a detenerse, pues seguramente continuará. Y el otro compañero, Beldebel, ¿verdad? Herman Van del Bell, una cosa así. Sí, es el compañero de Bélgica, con la orden Rubén Darío. Y el presidente Ortega aprovechó ahí para hacer un recuento, ¿verdad?, de algunos programas que han venido y que son parte de la vida cotidiana de la familia nicaragüense y que han sido exitosos, a pesar de los ataques, ¿no? Se refirió a varios temas, como ya sabemos todos, pero también tocó el tema de la educación, pues, los privilegios y de qué manera no había ningún interés aquí hace muchos años en que los chavalos continuaran, que hubiera continuidad educativa, pues. Y muchos se quedaban en primaria, es la verdad, Tirsa, ¿no? Sí. No todos llegaron a la secundaria, aunque digamos, conozcamos que habían institutos y todo lo demás, pero era un esfuerzo de la familia, Tirsa. Aún con la escuela pública era un gran esfuerzo lo que tenían que hacer las familias, ¿no? Sí, pues por supuesto merecido el reconocimiento, pues el día de ayer a los dos y el profesor Pineda, por supuesto, todos lo hemos visto transitar estos largos caminos, ¿verdad? Que ya son muchísimos años que han dado por todos lados y en este esfuerzo subestimado en algún momento y cuestionado por mucha gente que sí, que quiere, o sea, estoy hablando subestimado por los gobiernos anteriores, bueno, no subestimado, o sea, les importaba poco. Sí, claro. Les importaba poco. Y bueno, ha mantenido ese esfuerzo de la asociación Carlos Fonseca, pues lo ha mantenido por años y es un digno reconocimiento. En todos lados lo has visto, en Río San Juan, en el norte, en el Caribe, en todos lados, pues con este esfuerzo de la educación. Y bien merecido lo tiene. Pero, y cuando digo subestimado, despreciado, en todo caso, despreciado, hay que acordarte que, no sé si lo dijo el presidente Ortega, no recuerdo, pero desde que se habló de la campaña, ¿verdad?, del inicio de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, desde que se anunció, ¿verdad?, y que se empezó a trabajar y organizar, hubo una campaña feroz de la prensa y de la derecha de este país, ¿verdad?, encabezado por la prensa, que ese ha sido su papel en todos estos años, de cuestionar de que era el comunismo, que se le estaba enseñando a la gente eso, comunismo, una estupidez. Muy sí, porque la cartilla contemplaba tales y tales cosas. Que le enseñaban a sumar con una A, con AK, mató AK, ¿verdad? Una cosa así, pues. Y creo que en el fondo te da miedo que los de abajo se eduquen.
porque sabes lo que eso significa. Claro, Es decir, en el caso de ellos, ¿no? que empecé a descubrir el mundo. Es decir, si no tenés educación, no descubrí el mundo. Estás ahí. Estás ahí. Y por eso necesitabas mozos, no necesitabas gente educada. Educada en el sentido de tu educación formal, el mundo, saber leer, saber escribir, formarte, salir a comerte el mundo. A vos no te interesa eso. Entonces, ¿cómo es posible que estos atrevidos, cualquierosos, vengan y le enseñen y se atrevan a enseñarle a leer y escribir a la gente? Y esa fue la campaña que no paró nunca. Tan no paró nunca que acordate el papel de Humberto Belli. No solamente privatizó la educación, sino hizo un acto la hoguera con los libros. Terrible, la hoguera con los libros y desaparecer el museo de la alfabetización. Pues, y todo eso, tirarlo a los sótanos, creo que del Palacio de la Cultura. Creo que lo tiró. Es decir, eso te dice todo lo que el desprecio que tenían por la gente, el desprecio por la gente, el desprecio. Y además, yo digo que eso, fíjate, el miedo a que la gente, que los de abajo, que los eternamente olvidados, puedan formarse. Y por eso es que cuestionan absolutamente todo. Sí, están entregando colegios, pero es con estos impuestos. Pues sí. Pues claro. ¿Y? Y ellos lo que hicieron es agarrarlo, privatizarlo y robarse los reales. Arruinan la educación, una educación privatizada, la infraestructura escolar por el suelo, colegios asquerosos. Sin la merienda escolar, mucho menos. Los colegios, me acuerdo que íbamos a varios colegios, pues hacía actividades, a dar cobertura, y yo quería salir en carrera, de ver las condiciones en las que estudiaban esos chavales y esas chavalas, pero bueno, las cosas han venido cambiando. Y yo soy, te digo, una enamorada del programa de educación en el campo, porque es de justicia, siempre lo he dicho, es de justicia, es decir, los chavalos tienen que formarse. Los chavalos, ¿por qué los vas a condenar? Y ayer lo decía el presidente Ortega, a tercer grado, o que apenas puedan leer y escribir. Y leí a un miserable por ahí, porque me representa eso, pues necesita ser una persona miserable. Y decía, mentira eso, si ya estamos en el no sé cuánto %, entonces ¿por qué? Simple, porque 3 gobiernos de ustedes se olvidaron de la educación. Sí, claro. No siguieron invirtiendo en la educación, y obviamente iba a haber un retroceso. Estás hablando de un retroceso de casi 20 años. ¿Y qué querés? Pero yo creo que nosotros no le hemos dado la verdadera dimensión a este gran esfuerzo en la educación, que tiene que mejorar, sí. Claro. Tiene que mejorar, todos los días. Mejorar. Tiene que mejorar, tiene que ser mejor. Así como hay mejores colegios en términos de infraestructura, tiene que haber, ayer también lo decía, mejores maestros capacitados. Sin demeritar el empirismo, ¿verdad? Porque hay buenos profesores, pero él decía, pero mientras mejor no, pero hay colegios que los están declarando cada cierto tiempo libres de empirismo. Y eso es lo correcto. No podés vivir eternamente con eso, porque si no, no formás gente para... No, lo que quiero decir, Diego, y siempre lo hago cuando están aquí las autoridades del Ministerio de Educación, es que no es un asunto que los apartás, sino que más bien los capacitas, los pones al día. Es que no los apartan, los forman. Los forman, ¿verdad? Así es. Y eso es lo correcto. Es decir, pero hay que seguir trabajando. Necesitas una mejor educación, una educación de los chavalos. No repitan, no que razonen, piensen, cuestionen. Eso te libera como persona. Y a eso hay que ir, una educación para un país mejor. Y creo que ese es el rumbo, ¿no? Claro que sí. Sí, Adolfo. Estaba escuchándolo atentamente. Efectivamente, bueno, hay que felicitar a los que fueron reconocidos el día de ayer, al profesor Pineda, al hermano Vandevelde, muy reconocerle pues ese amor a Nicaragua. Esto de la educación en realidad a veces no lo valoramos en toda su dimensión, y los que lo demeritan por supuesto que no lo van a reconocer. Este enorme salto social que ha dado Nicaragua
y la dignificación humana que ha representado sacar a miles de personas del oscurantismo, del analfabetismo, y que hoy por hoy crear todas las oportunidades que tenemos en Nicaragua para desarrollarnos, para educarnos y prepararnos. Educación en el campo, fines de semana, colegios e institutos nuevos con una gran calidad y dignificación, ambientes bellísimos, educación en el campo, educación en línea, universidades del Estado abiertas para todos los estudiantes con una diversidad de carreras. Cuando en el Tumaladalia se hubiesen imaginado en Matagalpa estudiar odontología o estudiar enfermería o estudiar carreras agrícolas, aquellos chavalos que antes solo los mandaban a pastorear vaca u ordeñar vaca, los hijos de los campesinos ahora tienen oportunidades. Ya no es como siglos atrás, años atrás, el terrateniente, latifundista, le robaba al campesino cuando le iba a pagar su jornada semanal, le inventaba que le debía dinero y le iba extorsionando y le iba robando. Y los hijos de los campesinos, los jornaleros, también no tenían oportunidades para prepararse, educarse. Esa es una transformación total que hemos tenido en Nicaragua. Hoy tenemos avances significativos como el inglés, segundo idioma, escuelas rurales por todos lados, millonarias infraestructuras en las que se ha invertido muchos recursos en el país para que terminar con el oscurantismo del analfabetismo y tener una población, unos nicaragüenses mejor preparados, mejor educados, que eso realmente es lo que saca al país la extrema pobreza, y creo que lo estamos logrando. Claro, claro. Eliezer. Buenos días, nuevamente. Mira, el presidente fue muy enfático en el discurso que dio el día, la noche de ayer. Mira, él hacía referencia y decía literalmente y textualmente: ser analfabeto es otra forma de ser esclavo. Tiene que desaparecer la esclavitud en toda su forma. Mira, cuando vos tenés a un pueblo sumido en ignorancia, a un pueblo sumido en la falta de educación de calidad, y no tenés acceso a la educación, lógicamente es una manera de tenerlo de esclavo. ¿Por qué? Hombre, porque sencillamente tenés miedo, como decía Tirsi, como decía vos, es un desprecio que tienen por parte de las clases sociales menos pudientes, en este caso de los pobres. Entonces, si lo tenés al pueblo sometido en la ignorancia, en el analfabetismo, como estábamos en los años que dio inicio, o que dio conclusión, más bien, la gran cruzada de alfabetización, que teníamos más del 51% de analfabetos en Nicaragua, y se logró reducir al 12%. Entonces, si vos tenés sumido a este pueblo ahí, lógicamente lo vas a tener sometido a tus voluntades y a tus beneficios. Es un miedo garrafal enorme que ellos tienen, hablando de la oligarquía o de estos tres periodos, como le llamó el presidente Ortega, a los gobiernos neoliberales, que subió en un 23% luego el nivel de analfabetismo en Nicaragua. Entonces, si vos tenés a este pueblo ahí, lógicamente vas a tenerlo sumido a tus beneficios, a tus órdenes. Es lo que siempre han querido hacer. Desde luego, vos venís y privatizás en el gobierno de la Violeta, en el gobierno de Bolaño y de Alemán, privatizás la educación, es porque le tenés miedo a la sociedad, tenés miedo que abran los ojos, tenés miedo que se den cuenta de que le estás mintiendo, como realmente sucedieron. Entonces, lógicamente, el gobierno del presidente Ortega está actuando bien, lógicamente va a seguir actuando. Hoy tenemos el 5% de nivel de analfabetismo en Nicaragua, y gracias al gobierno del presidente Ortega. Este es mi comentario con respecto a esto, y felicitar a esos más de 90.056 ciudadanos, entre profesores, trabajadores de la salud, conductores, amas de casa, que hicieron a la tarea de alfabetizar 41 años atrás. Más de 406.000 personas fueron alfabetizados, y que hoy por hoy, lógicamente, podemos decir de que tenemos profesionales dignos y tenemos profesionales que han hecho de la economía familiar un gran esfuerzo para lograr todos los sueños, todos los beneficios que solamente el gobierno del presidente Ortega ha logrado dar a través de la gran cruzada de alfabetización. Yo creo también que habría que destacar que el presidente ha sido categórico al decir que se continuará, ¿verdad?, haciendo estas inversiones que tienen que ver con la salud, la educación, el plan techo, la merienda escolar. Y decía él que cómo les arde, ¿no?, a la oposición. Se refiere a sectores pequeños, ¿no?, que
que ya sabes pues que de alguna manera se burlaba inclusive de estos programas, Tirsa, ¿no? Del plan techo y todo lo demás, pero sí. Ya lo explicaba el presidente, pues, ¿verdad? Que como decís vos, voy a acuñar tu palabra, son miserables, ya sabes, entonces no se puede esperar más de ellos, pues. Fíjate que hay cosas, por supuesto, en el país hay tantas cosas pendientes, ¿no? Tantas cosas pendientes y tiene que ver con recursos. Tiene que ver con recursos, somos un país empobrecido. ¿Ve? Y bueno, siempre tenés que andar pellizcando, ¿verdad? Para ver de dónde sacás porque podés tirar la toalla y decir no hay. No hay, sí, correcto. No hay, y punto. Sí, como lo recordaba el otro día el doctor Porras, que en el 90 pues dijeron, ve, el presupuesto de salud se va a la mitad. Sí, punto, eso no hay, es se acabó. fácil. No podemos seguir construyendo colegios. ¿Por qué? Porque no hay, y ya está. ¿Y quién me saca de ahí? Pero se ha seguido haciendo. Fíjate que una de las cosas que creo que hay que destacar, que es muy hermoso y a lo mejor en algún momento alguno de los dirigentes de la costa Caribe pueden decirlo aquí en tu programa, pues así, más al detalle. Pero hay una gran inversión en educación en la costa Caribe. Entonces, he visto la construcción de escuelas y la inauguración de escuelas bien bonitas, escuelas bien lindas, en un montón de lugares, en el Caribe Norte, en el Caribe Sur. Ves que son colegios maravillosos, que solamente cuando tenés voluntad política de hacer las cosas, ¿verdad? Podés tener ese tipo de infraestructura o de resultados, pues, y además de invertir. Y me parece, fíjate, maravilloso esa gran inversión en educación que se está haciendo en la costa Caribe, en el centro del país, ¿verdad? Pero yo quiero destacar lo de la costa, pues porque ha sido la eterna deuda en este país y de los gobiernos, y el esfuerzo con las universidades en el campo, que me parece que es inédito, que es importante, que tiene que mejorarse, si no somos una cosa ahí. Las cosas tienen que mejorarse, las cosas tienen que dar un salto. Ya tenés ahí el programa a mejorarlo, y para eso están las universidades, para buscar cómo mejoren las cosas y que la formación de los muchachos sea de calidad. No podemos nosotros apostar a la mediocridad, tiene que ser de calidad, porque se lo merecen, porque es de justicia y porque hay que hacerlo. Yo creo que esa inversión en la costa Caribe para mí es una de las cosas más importantes, ¿verdad? que ha ocurrido en estos últimos años. Sí, lo hemos visto inclusive a la hora atendiendo los estragos que iba a causar en la infraestructura escolar, los huracanes. Sí. Vimos inmediatamente una respuesta innovadora, pues, acerca de las aulas móviles y todo eso. Bien, podrías haber dicho. Sí, esperemos, pues, vamos a suspender las clases hasta que logren, ¿no? Y se buscó una solución para no interrumpir las clases, y eso también, pues, solamente con voluntad política, pues, honestamente, pues, porque siempre lo he dicho aquí, Iván Acosta, era ministro de Hacienda, Caribe. 100 años, si Caribe, 100 años esperando la carretera, ¿verdad? Sí. Más de 100 años, y ya la carretera es un hecho, pues. Hay otro tema ahí que quisiera sumarme decime. rápidamente a eso, al mismo tema de la educación. Efectivamente, el Caribe está ahora integrado, no está olvidado, no está excluido, más bien al contrario, miles de millones de personas han sido tomadas en cuenta, han sido incorporadas a los planes nacionales de desarrollo del gobierno, incluyendo el Caribe, que antes, estaban sin energía eléctrica, agua potable, carretera, y ahora tienen unos colegios y unos institutos muy lindos. Y eso depende en gran medida, por supuesto, de la voluntad política, la determinación, la visión del gobierno de luchar contra la pobreza a favor de los sectores menos favorecidos o desvalidos, los pobres. Voluntad política se pudo haber tenido antes, pero se cortó, ustedes recuerdan, el vaso de leche para los niños en todas las escuelas públicas, porque había que priorizar a los sectores pudientes económicos de Nicaragua. ¿Qué es lo gran importante que tiene este salto que hemos dado en la educación en Nicaragua en estos años? Bueno, no solamente bienestar social, crecimiento económico, genera nuevos valores a los nicaragüenses,
rescata su dignidad humana y nos está preparando para un futuro mejor, definitivamente, porque al tener mejores nicaragüenses educados, sacados del analfabetismo, bueno, estamos construyendo un mejor país, eso es definitivo. Claro, como diría, vamos a ir a la pausa. Me gustaría agregar algo rápidamente. Ajá. El 97%, hablando de la costa caribe, el 97% de la población de la costa caribe, en aquellos entonces, era analfabeta. Solamente partía de ahí de la voluntad política que está hablando don Adolfo con respecto a los gobiernos que se tenían. La voluntad política, el desprecio, el miedo que se le tenía a la costa caribe en aquellos entonces. Porque el 97% de la población la tenía sumida en el analfabetismo. El 30 de septiembre del año 1980, o sea, un mes después, dio inicio a lo que la alfabetización en el lenguaje de inglés, miquito y sumo. Solo imagínate pues la voluntad realmente que este gobierno no tiene desde ahorita, sino desde los años 80, a favor no solamente de la parte central de Nicaragua, sino de los bordes, también hablando de la costa caribe. Entonces, algo que yo quería agregar con respecto a este mismo tema. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablaremos del dinero, el alivio que está enviando el Fondo Monetario, ¿verdad? A todos los países, vamos, que integran el banco, vamos digamos, aspiraciones de todos los pueblos, ¿no? Llegar a unos niveles en la educación. Sí, que eso es lo que sí, claro, sí. Un mejor país. Un mejor país siempre. Un mejor país, porque estaba acordándome ahorita. Yo sé que vamos a terminar con el tema de la educación, que no debería de ser, pero bueno, no importa. Sí, claro. No, bueno, iba pero sí, yo sé que hay otras cosas. Pero me estaba acordando ahorita de cosas infames. De cosas infames. Además de lo que hablamos de este Humberto Belli, que, ay, Dios mío, ¿verdad? Me acuerdo de la señora Hortensia Rivas. Sí, claro. O sea, troglodita. Sí, era la segunda de Belli, sí, me acuerdo, sí. Y recuerdo que su primera decisión como educadora fue bajarle ruedo a la falda de la muchacha. ¿Te acordás? Sí. A la rodilla. O sea, eso es el vivo ejemplo de lo atrasado, de una mentalidad atrasada. Porque ¿qué era eso? Que las chavalas, que a la rodilla y todo el mundo fuera pantalones de las muchachas, me hubieran expulsado para el resto de mi vida. Pero a esos niveles, eso te dice mucho en lo que convirtieron en educación. Puro talibán. Por ahí andan, por ahí andan. Pero no, hombre, entonces por eso es que insisto, bueno, a la par de esa gran inversión en infraestructura, con esos colegios tan bonitos, también tiene, y el esfuerzo también de capacitar a los maestros, de darles recursos, de darles condiciones para trabajar, Un maestro que no tenga acceso a las nuevas tecnologías tiene dificultades. Claro. Tiene dificultades. Además de todas esas cosas, una educación que insiste en esto con los chavalos. Sí. Es que vos estás hablando de afirmaciones infames. Y bueno, de Belli se puede hacer un libro de toda la barbaridad, de verdad. Pero recuerdo un personaje que trabajó, creo, con el inútil gobierno del señor Bolaños, que descanse en paz. Silvio de Franco se llamaba, creo, un Silvio de Franco. Y entonces le preguntaban a los periodistas que no habían batería higiénica y eso es lo que tenemos, dice, no podemos hacer nada. Sí. Y que se estaban cayendo los techos y no hay nada, dice, no hay nada que hacer, no hay reales. Sí. Eso es lo que te decían. Y después y pues el cuentecito, te dejamos la mesa servida. Y después me recordaba también cuando algunos señores decían, ¿y para qué van a ir a la universidad cuando se negaban al 6%? Sí. Si van a salir de ingeniero y van a ser, dice, taxistas, demeritando al taxista, ¿verdad? Sí. Y eso lo escuché varias veces. Pero yo conozco gente que viene de la UNI, inteligentísima, que viene del UNAM, o sea, es una perversidad. Y me recuerdo que en aquel gobierno inútil, entonces el señor se negaba a renunciar a su pensión porque había sido vicepresidente, pues de la ley de inmunidad, ahí lo decía. Entonces decía, yo recibo mi salario y recibo la pensión porque es la ley.
Pero cuando vos le decías, cumplí con una ley del 6%, ahí ya no era la ley. Sí. Solo la interpretaba a su favor. Inclusive los ricos de entonces que apoyaban pues, el gobierno de ellos, le mandaron a decirle al señor, vamos a darte 2.000 cada uno, para que renuncies a eso y no te estés dando color. Me recuerdo eso perfectamente. Y te digo estas cosas porque parecieran tonterías, pero no lo son. Es un asunto conceptual, es un asunto de desprecio al pobre, como le llamaban a Somoza, al menesteroso. ¿No has escuchado los documentales de aquella época de los Somoza? Pero es una barbaridad. Y hay historias como esa para pasar aquí toda la mañana. Siempre ha habido un desprecio. Siempre ha habido un desprecio pues, por la gente, por la inmensa mayoría de este país, se eduquen, que vean las mejores condiciones, porque tengan su casita, porque su calle, su barrio tenga la calle pavimentada, tenga agua, tenga energía, tenga camino y tenga educación, que a fin de cuentas es lo más importante. Es decir, vos acá, si vos sos una persona que no tenés muchos recursos, ¿cuál es la aspiración? Que tu hijo tenga educación. Bueno, porque para que salga adelante, claro, ¿verdad? Para que es la esperanza familiar, ¿no? Hemos escuchado esa expresión muchísimas veces a lo largo de nuestras vidas, para que sea alguien más adelante y no sea como yo. Claro, claro. Esa la hemos escuchado en nuestras casas, en los barrios. No sé si vos viviste en barrio, pues. Sí, claro. Pero pero las escuchamos. Entonces, esa inversión en la educación es vital para el país, para que tengas mejores personas, mejores seres humanos y un país desarrollado, un país de gente inteligente. Y ellos siempre han despreciado eso. Y su lucha en contra del presupuesto universitario ha sido feroz, pero feroz. Sí. Hace pocos días salió ahí también un artículo diciendo la trampa del 6%. No me fregué por no decir otra cosa. ¿Cuál trampa? Con eso se educaron centenares de miles de muchachos y muchachas. Algunos incluso que odian al sandinismo se educaron, pero te puedo pasar una lista. Sí, pero sí era lo que yo decía en su momento. Todos los del periodismo venían de ese 6% y le negaban a algunos y decían, pero ¿cómo es posible que hagan eso? No, te puedo enseñar una lista de la parte que me tocó. La parte que me tocó. Sí, pero te voy a decir una cosa, ya no me dices a la educación que ya no vamos a salir de aquí. Okay, ahora no, está bien. Es que recuerdo otro aspecto. Entonces decía uno de ellos, creo que era el Belli, los otros que le siguieron, hay que dar la beca individual. Solo aquel que soque no sé cuánto, ponerle 1.000 peros, ¿no? Para hacerlo individual. Te recordás, ese es el 6%, porque entonces hay mucha discrecionalidad de parte de los rectores y todo eso. Y en la UCA, ¿por qué no clavearon? Y dijeron, a la UCA hay que quitárselo porque cobraba mucho. Ahí se quedó una cosa rara, un híbrido entre público y privado, ¿te recordás? Una de las batallas del 6%, pues hablo de la parte que me tocó. Claro. Hubo una, Iván Acosta se debe acordar, que decía, fue épica porque fueron 56 días en la calle. 56 días en la calle con movilizaciones gigantescas. Había una que decía, ¿qué quiere Toño Lacayo? Que tu hijo sea caballo. Esa es genialidad. Porque es cierto, hay una cosa espantosa. Es decir, estás hablando del gobierno. Sí, el primero, ¿verdad? El Chamorro, Lacayo. Sí. ¿Verdad? Y después, el siguiente, Alemán y Bolaño. Un desprecio por la gente. Y por eso es que es importante ubicar en su justa dimensión y valorar en su justa dimensión todo el esfuerzo que se está haciendo en educación. No decir que es lo perfecto, porque no lo es. Ayer mismo el presidente Ortega lo dijo, no es perfecto. Hay que mejorarlo todos los días, porque eso nos va a hacer, insisto, un mejor país. Es que eso que sí es importante, porque ya han pasado ahora bastantes años de esas luchas y posiblemente muchos chavalos no recuerdan nada. Pues. Nada, absolutamente. Entonces, tuve la oportunidad de visitar Carazo y estuve con unos productores que están siendo atendidos y ellos con su esfuerzo, ¿no? Con la caficultura. Y me decía uno de ellos, hombre, yo a mis hijos les cuento la historia, dice, pues, que no fue siempre así, dice, que aquí había una pobreza terrible y que aquí había exclusión para la educación, que aquí no se tenía nada. Y comienza el señor a decir, yo le hago
la historia de mis hijos. Porque es cierto, pues ya ha pasado tanto tiempo, usted sabe, que podría diluirse entre los chavalos esas historias que la verdad son reales y que denotan y dan cuenta de las diferencias que hay entre lo que se vive en ese tiempo, lo que se vive ahora. Me imagino que Adolfo y Eliezer van a continuar con el asunto, porque doña Tirsa ya cambió el rumbo del programa. Adelante, Adolfo. Solo quería anotar y recordar que mientras a los pobres se les negaba el 6% de las universidades y no se invertía más en educación, en infraestructura, los hijos de los ministros se recetaban las becas del Banco Central de Nicaragua. Noel Ramírez. Y sé de varios casos pues de funcionarios que decían, es que no me alcanza mi dinero para pagar a mis hijos, y entonces el gobierno los becaba y se iban a estudiar fuera del país a universidades norteamericanas caras, ¿no? Así mismo, esa era la verdad, sí. Es que, ¿sabes cuál era el problema en aquellos entonces, Alberto? Que vos no podías estar a la altura de estos tipos, esa es la realidad. O sea, ellos sí tenían derecho a estudiar, ellos sí tenían derecho a ser médico, a ser abogado, qué sé yo, un montón de profesiones en aquellos entonces, pero ahora, gracias a Dios, pues los derechos son ecuánimes, son son parejos. Entonces aquí tenés derecho, gracias a Dios, vuelvo y lo repito, a estudiar lo que a vos te dé la gana, porque tenés un portafolio de oportunidades, de beneficios, sobre todo, que este gobierno te da. Yo le llamo traidores de clase, porque solamente estos tipos son capaces de traicionar a su pueblo. Pues si traicionaron a un país, si traicionaron su ideología, lógicamente van a traicionar a la sociedad nicaragüense, al pueblo nicaragüense. Fíjate que una cosa, cuando en el tiempo de Alemania, en el tiempo de Bolaños y de la Violeta, por supuesto, cuando había aquellos problemas por el pleito del 6%, aquí el gobierno, el Frente Sandinista, eran los únicos, a la cabeza el presidente Ortega, en aquel entonces no era presidente obviamente, eran los únicos que estaban defendiendo ese 6% a la orilla de los estudiantes. O sea, que este beneficio, que este pleito o que esta reivindicación de derechos por la educación siempre ha sido una tarea que al frente y que al gobierno le ha importado, le ha interesado. ¿Para qué? Lógicamente, para que toda su nación, para que todos sus pueblos, para que todos sus conciudadanos pues tengan el derecho a la educación. Y por eso es que el frente y el gobierno siempre estuvo a la orilla de los estudiantes peleando por ese 6%, cuando los otros gobiernos que estaban en ese entonces, lógicamente le querían quitar el 6% a las universidades. Entonces, lógicamente tenés que tener voluntad política, tenés que tener voluntad para trabajar por el más necesitado, como se está haciendo actualmente. Claro que sí, vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya regresamos. Bien, y el otro tema también que ayer se conoció, buena noticia, es que el organismo financiero internacional, el FMI, ¿verdad?, avisó de cantidad de plata millonaria, ¿verdad?, miles de millones para los países, ¿verdad? Y en ese sentido, pues Nicaragua también, como parte integrante de este organismo, le corresponde una parte. Y están diciendo pues que hay que usarlo digamos, con prudencia, que puede ser para fortalecer la reserva. Sí. Y en ese sentido, pues es una buena noticia, Adolfo, ¿no? Y vos también, Tirsa y Adolfo, ¿no? Una buena noticia no solamente para Nicaragua, ¿verdad? Porque estamos hablando de todos los que integran, los que están integrados en el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario estaba obligado a tener que rescatar las economías del mundo por los efectos de la pandemia global del COVID-19, que a todos nos ha golpeado. Y eso es, ¿qué es lo importante de esto? Que en efecto pasan a aumentar las reservas internacionales de Nicaragua. Estamos marcando un hito histórico récord de más de 4.000 millones de dólares en reservas. Nunca Nicaragua había llegado a tener semejante cantidad de dinero. Además, consolida la macroeconomía de Nicaragua, le da mucha estabilidad a la economía de Nicaragua, mucha seguridad a los inversionistas, a estas analistas de crédito y de riesgo internacional. Tienen que ver que Nicaragua es una economía muy estable, con una
cambios monetarios, la estabilidad monetaria, en aumento los depósitos también y los ahorros en el sistema financiero nacional, y entonces este dinero para cualquier eventualidad que se nos vaya presentando. Recuerden que el año pasado más de 180 millones de dólares facilitó el fondo, sí, pero para responder a las emergencias de los daños provocados por los huracanes, y eso se está realizando, va en camino. Este dinero en reserva para cualquier eventualidad, porque no sabemos qué va a pasar con el virus. El mundo no ha podido aplacarlo a pesar de las vacunas. Algunos están hablando de una tercera vacuna para evitar nuevas olas. Ayer advertía la Organización Mundial de la Salud del peligro de nuevas cepas, de nuevas variantes del virus, y que tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces estos recursos estarán ahí disponibles para cualquier emergencia que sea alrededor de ese tema, pero nos da a la economía de Nicaragua bastante estabilidad y demuestra un reconocimiento al buen manejo macroeconómico de las autoridades de Nicaragua, una economía sana, con un déficit fiscal controlado, el más bajo de Centroamérica, una inflación controlada baja, con una devaluación frente al dólar del 2%, la más baja de Centroamérica. Así que sí, son buenas noticias y vamos por buen camino. Sí, pero también es un no sé si decir reconocimiento, pero sí que efectivamente la pandemia ha golpeado la economía de todos. Otro más que todos unos más que otros, ¿verdad? Claro. Pero los ha golpeado, claro, ¿verdad? Economías pequeñas, economías medianas, grandes economías, ¿verdad? Las ha golpeado, y eso también debemos de entenderlo, pues es decir, atender la emergencia, esta emergencia pues que ha provocado la pandemia tiene unos efectos brutales en la economía de los países. Yo creo que eso también es muy importante, es que nosotros como ciudadanos lo sepamos, lo entendamos, pues porque ha impactado en el empleo, ha impactado en la productividad, ¿verdad? Ha impactado increíblemente, pues, y por supuesto pues que es un alivio, un reconocimiento, un alivio, pero también de entender cómo esta pandemia nos ha golpeado, sumado a los 2 huracanes y sumado al huracán mayor, golpismo, a la barbarie que cometieron los golpistas. Entonces nosotros hemos estado casi que contra la pared en términos económicos, pero bueno, pues esto es una buena señal y es importante para el país. Claro que sí. Eliezer. Alberto, mira, lo que yo visualizo con respecto a estos más de 353 millones de dólares otorgados por el Fondo Monetario Internacional para Nicaragua, muy aparte de fortalecer las reservas internacionales, muy aparte de hacerle frente a lo que es la pandemia del COVID-19, yo lo que veo es que existe una especie de credibilidad en el gobierno del presidente Ortega. ¿De qué manera? Hombre, en el manejo transparente de estos recursos y que realmente son destinados para lo que es el sector, el campo de la salud. Eso es lo que yo estoy visualizando, porque vos te podés imaginar que esta gran cantidad de dinero hubiera sucedido en los gobiernos pasados. O sea, yo no me quiero imaginar y no quiero ver la cantidad de dinero que esta gente se hubieran robado, se estuvieran robando ya sin haberlo tenido en el país. Entonces, es la credibilidad que el gobierno ha demostrado, el trabajo eficiente que ha hecho realmente por los nicaragüenses, y lo sigue haciendo a través en el campo de la salud, ¿verdad? Hay muchos campos, pero en el campo de la salud particularmente, porque ha sabido manejar realmente lo que es la pandemia contra el COVID-19. Ha sabido realmente responderle a la población nicaragüense para que tengan acceso a su sistema de salud de calidad y gratuita, como lo dijo el presidente Ortega. Entonces, eso es lo que yo visualizo realmente. Aparte de fortalecer las reservas internacionales y la lucha contra la pandemia, credibilidad que la comunidad o que los organismos internacionales financieros tienen en este gobierno actual. Bien, hablaba Adolfo de la variante, y ahora están hablando de la tal Delta Plus, imagínate vos, de la variante Delta Plus.
Y en el caso de Estados Unidos, pues dice Fauci que si todos los estadounidenses, 90 millones que todavía falta que se vacunen, acudieran rápido a vacunarse, podrían estar logrando el control en el país en marzo del próximo año. Pero ya los Estados Unidos ya están poniendo hasta el próximo año, marzo, y quién sabe, podría después prolongarse aún más, ¿verdad? Es difícil determinar, pero la realidad es que todavía esto no ha pasado. Y eso es la tercera dosis. Sí, bueno. y es terrible porque, perdón, no solo, que insisto en eso, tener que volver a cerrar países, ¿verdad? Que vuelven a... Honduras tiene una situación de toque de queda, de emergencia, hasta finales de este mes, desde las 5, desde las 10 de la noche, una cosa así, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso implica cerrar negocios, eso implica pérdida de empleo. Eso, pues, una baja la productividad, tenés gente enferma, tenés gente ansiosa, no rendís, estás angustiado. Todo eso afecta. No es únicamente, bueno, la vacuna y ya está. Toda la carga que hemos tenido que aguantar. Es decir, han habido una baja en las exportaciones, la pérdida de empleo, el cierre de lugares, Estás hablando a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Que no querés que siga hablando de eso, pero está bien, a nivel mundial. Los chavalos están unos estudiando en línea, otros medio rindiendo. Es decir, ha tenido un impacto brutal. Y el problema es que no ves luz al final del túnel, porque que todos los días te digan lo mismo, entonces pues decir, ¿para dónde carajo vamos? Y que podrían aparecer nuevas cepas y que podría, imagínate hoy, y que podría, no sé, pues, la verdad es que... Y no podemos caer en la paranoia, pues, porque... No, aunque algunos sí, pues, tenemos algunas... Conozco gente muy paranoica. Sí. Que no te quieren dar la mano, que no te quieren saludar, que sí, que no. O sea, no podemos, la vida tiene que seguir. Obviamente cuidándonos, la vida tiene que seguir, pero... Si nos volvemos, volvemos histéricos, no puede ser. Tenemos que trabajar. En Nicaragua siempre el presidente tomó la decisión correcta, pues dijo, hay que continuar con esto, puedes convivir con esto. Pero ya el mundo también ya lo entendió, o sea, ya las cosas, entiendo que los vuelos están full, aquí los vuelos que salen hacia otros países están full, o sea, ahí va. Se está reactivando un poco el turismo, ya no es el turismo de vacunas, como vos decías, Tirsa, nada más. Allá hay un turismo, digamos, que gente que va a... Pero aquí nunca ha habido turismo de vacunas. No, de aquí hacia los Estados Unidos, me refiero, ¿no? Que decía, bueno, voy a vacunarme en Estados Unidos, voy a ir a vacunarme, estaban vacunando todo. Y llegaban no solamente de Centroamérica, también de Sudamérica y todo eso. Lo cortaron, sí. Y el otro asunto es que ese reparto de vacunas, no hay que ser malagradecido, pues, pero ya sabes que también la distribución de las vacunas tiene que ver con el vencimiento, ¿no? Ahora que miro aquí a un amigo, hablábamos del vencimiento, ¿no? Las vacunas tienen una fecha de vencimiento, si no se usan, se pierden. Y el que no quiere ponerse, anda, hermano, que se vayan a usar estas, ¿no? Que se apliquen. Porque es un asunto que tiene caducidad, ¿no? Sí. Y vamos a ver, pues, cómo salimos. Porque la verdad es como decís, ahí no ves la luz al final. No, pero mira, yo creo que hay que tener una conducta. Lo que nos queda a los ciudadanos es, primero, las autoridades de salud hacen su trabajo, hacen su papel, y lo han estado haciendo desde el comienzo. Y los ciudadanos tenemos que tener una conducta responsable, sin caer en el histerismo, pero sí tener una conducta responsable. Son cumplir con lo básico. Sí, es tedioso, no estarse lavando las manos de cada rato. Yo creo que pero hay que hacerlo. Hay gente que va al baño y nunca se lavaba las manos, ahora ha aprendido. No, sí es verdad. Sí. Es verdad, no estoy diciendo ninguna mentira. Es cultural, sí, es cierto. Claro. No, ay, qué delicadito lavándote las manos. Tenés que lavarte las manos, hermano. Si son cosas tan básicas las que nos han dicho que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y la manipulación de la comida a los que venden comida y el uso de mascarilla, porque no es posible que estén hablando encima de la comida y con la manopla, ya sabes, no puede ser. Entonces, eso nos toca.
los que están pendientes de su vacuna, que es un grupo de edad bastante fuerte, porque estás hablando de la gente joven, ¿verdad? Más joven, tienen que cuidarse. Los que ya tenemos la vacuna, no podemos andar desataditos, hermano. Tienes que cuidarte. Es decir, con lo básico, o sea, no es ciencia. Lavarte las manos no es ciencia. Y que no me digan, como dijo una ahí, ¿cómo se van a lavar las manos del mercado? O sea, hay que ser idiota para decir eso. Hay que lavarse las manos. O sea, cumplir con lo básico no es ciencia. Lavarte las manos, una distancia física, tu mascarilla, limpiar los lugares sin ser paranoico, histérico, ni perder el sueño. Pues tenemos que cumplir, tenemos que ser responsables. El Ministerio de Salud está haciendo lo que le corresponde. Sí. Grave sería, ¿verdad?, como ha ocurrido en otros lugares, que te desatendas de tu población. Claro. Y no es el caso, no es el caso nuestro. Han asumido su responsabilidad, nosotros hagamos lo que nos corresponde. Correcto, Adolfo, te quedó un minuto nada más, Adolfo. Totalmente de acuerdo, hay que seguir manteniendo las medidas de prevención y de precaución, cuidarse del COVID, de aprender a convivir. La decisión que tomó el gobierno de no cerrar la economía, no paralizar el país, ha dado resultados positivos, ha demostrado que fue una buena decisión. Nos corresponde a los ciudadanos poner de nuestra parte. ¿Cómo? Cuidarnos. Claro que sí, Eliezer, medio minuto. Algo tan básico, como decía doña Tirsa, cuidarse, lavarse las manos como todo el mundo se las lava, como te bañas todos los días, te lavas tus dientes. Eso es algo tan básico, algo tan sencillo como eso. Y lógicamente mantener la distancia, ¿verdad? Porque es mejor la medicina preventiva que la medicina correctiva, le llamo. Pero bien, eso es. Bueno, pues ya el reloj marca las 8 de la mañana. Yo les agradezco a Eliezer, a Adolfo, también a Tirsa, gracias por haber estado con nosotros. Y a continuar cuidándonos, pues es la verdad, continuar cuidándonos. Y felicidades de nuevo a los hermanos que fueron distinguidos ayer con esos reconocimientos. Y no solamente a ellos, sino a reconocimiento a todos y cada uno de los que participaron en esa gesta de amor, de muchos sentimientos, que fue la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Algunos son valientes, sacan la cotona de hace 41 años. No alcanza, dice Milton Cobo. Bueno, sí, eso es lo correcto. Te digo, pues. Pero felicidades. Con esto nos despedimos. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Ya los muchachos y muchachas de la revista En Mi Día están listos para continuar con su programa. Y recuerde cuidarse. Pasen muy buenos días.